Alrededor del 5% de los pacientes que se infectan de COVID-19 tienen complicaciones severas y lamentablemente el 2% fallece. El síndrome metabólico es el factor oculto en muchas de estas muertes, pero la buena noticia es que este cuadro se puede prevenir. En este video le vamos a enseñar cómo identificar al síndrome metabólico y cómo enfrentar exitosamente al COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad viral y por lo tanto no se cura con antibióticos o medicamentos. En realidad es nuestro sistema inmune el que combate al virus y mientras más fuerte estemos, más probabilidades tendremos de salir airosos de esta infección. ¿Quiénes son los que se complican por el COVID-19 y tienen alto riesgo de fallecer? Tenemos dos grandes grupos. Un grupo son pues aquellos que tienen trastornos no prevenibles como enfermedades pulmonares, por ejemplo enfisemas, bronquiectasias, asma severa o pacientes con sistema inmunitario debilitado, por ejemplo los que están pues con tratamiento del cáncer y estos medicamentos fuertes contra el cáncer debilitan nuestro sistema inmunológico. Pero hay otro gran grupo de pacientes, que es la mayoría, que tienen trastornos prevenibles, como enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y obesidad. Muchos de estos cuadros encajan dentro de lo que se llama el síndrome metabólico. ¿Qué cosa es el síndrome metabólico? Los pacientes entonces que se complican son los que tienen una deficiente salud metabólica. Esto se traduce en los factores como obesidad abdominal, diabetes o prediabetes, la hipertensión arterial, los triglicéridos elevados y el colesterol HDL, es decir, el colesterol bueno, disminuido. Existe ya desde antes de que apareciera el COVID-19 estudios que reflejaban el impacto de la obesidad y del síndrome metabólico en nuestra inmunidad. Y por eso los que tienen síndrome metabólico suelen ser los más complicados porque su sistema inmune está debilitado. Y se pudo comprobar ya hace pocos meses que tanto la diabetes como el síndrome metabólico son los principales factores de riesgo para tener complicaciones por el COVID-19. Lo malo es que la mayoría de personas no sabe si tiene síndrome metabólico. Es más, a veces ni siquiera se diagnostica adecuadamente. ¿Cómo saber si tienes síndrome metabólico? En primer lugar, te tienes que medir la cintura para ver si tienes obesidad abdominal. A veces te ves delgado, pero con una pancita. Entonces, si tu cintura tiene más de 100 centímetros en los hombres y más de 87,5 centímetros en las mujeres, tienes obesidad abdominal. Se mide un poco por encima del ombligo, ¿sí? Entre el reborde costal y la cresta ilíaca. Ahí haces tu medición de tu contorno abdominal y ver si tiene más de 100 centímetros en hombres y más de 87,5 centímetros en las mujeres. El segundo marcador es la presión arterial. Si tu presión arterial es mayor a 135,85, entonces es otro factor de riesgo que indica que tu salud metabólica está alterada. El tercer factor, la glucosa en sangre en ayunas. Si tu glucosa en sangre está más de 100 miligramos por decilitro, ya tienes otro factor de síndrome metabólico. El cuarto factor
son los triglicéridos. Si tus triglicéridos en ayunas están por encima de 150 miligramos por decilitro, también ya estás teniendo un problema. Y el último factor es el colesterol, pero el colesterol bueno, que suele estar por debajo de 40 miligramos por decilitro, y eso implica un factor de riesgo para tener trastornos metabólicos. Ojo, observen que no es tanto el colesterol total ni el colesterol malo. Lo que vale en realidad es el colesterol bueno. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si tú tienes por lo menos 3 de estos 5 factores, ya tienes un síndrome metabólico, lamentablemente. Entonces, esa es la forma de diagnosticar si tienes un trastorno metabólico y alto riesgo de tener complicaciones por el COVID-19. Acá lo más importante es que así te veas delgado, puedes que tengas síndrome metabólico. Ha habido muchos pacientes que lamentablemente han fallecido y le decían, oye, esta persona se le veía saludable porque no estaba gordo. Bueno, ustedes ya se dan cuenta que uno de los factores es la obesidad abdominal, que obviamente es el más notorio porque se ve a simple vista. Pero observen, de repente tu presión arterial estaba en el límite, 140/90. No te da ningún síntoma. Entonces, si te ven delgado, no te tomas la presión. Entonces tú no sabes si tienes esta presión límite. Ya 140/90 es un indicativo de síndrome metabólico. De repente no te diagnosticaron diabetes, pero acá estamos viendo que un trastorno metabólico es que la glucosa en sangre esté más de 100 miligramos por decilitro. Entonces, para decirte oficialmente que tienes diabetes es tener más de 125 miligramos por decilitro. Entonces, de repente tienes 102, 105, 110. Dices, todavía no tienes diabetes. Estás con prediabetes o lo que llaman principios de diabetes. Y como es asintomático, si no te tomas un examen, ¿cómo saber si ya tenías esta glucosa en sangre elevada? No hay forma. Igualmente los triglicéridos, más de 150 miligramos por decilitro. Pero si tú no tienes un examen de sangre, no hay forma de saberlo porque es asintomático en la gran mayoría de pacientes. Y el colesterol, de repente te dicen, oh, mi colesterol total está fabuloso, está a menos de 200 miligramos por decilitro. Pero lo que está bajo es el colesterol bueno. Si tu colesterol bueno o HDL está con menos de 40 miligramos por decilitro, ya estás con problemas. Entonces, imagínate, una persona que de repente es delgada, pero tiene su glucosa alta, no a límites diabéticos, pero ya estaba prediabético, con triglicéridos altos, pero asintomático, con su colesterol total normal, pero lo que estaba bajo era el colesterol bueno. Entonces ya basta con esos 3 factores, así esté delgado, ya tiene síndrome metabólico. Por eso es muy importante la prevención de este cuadro clínico y a veces ni nos damos cuenta. Basta con 3 de estos factores, no el verse gordito necesariamente. Obviamente si ya estás con grasa abdominal pues acumulada, ya es evidente que tienes un problema. Pero no se fíen simplemente en estar gordito para decir que tienes o no tienes este cuadro de síndrome metabólico. ¿Qué es lo que produce el síndrome metabólico? ¿Qué está detrás de este cuadro? ¿Qué es lo que tienen todos estos factores en común? Es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se produce por comer harinas y azúcares en exceso. Desde el punto de vista evolutivo, nuestro cuerpo no está diseñado para consumir tal cantidad de harinas y azúcares como estamos ahora consumiendo. Y eso trae como consecuencia el cuadro de síndrome metabólico, que se asocia a la inflamación y a la baja de nuestras defensas,
Y por eso, la gran mayoría de personas que fallece de coronavirus tienen de alguna otra forma este cuadro de síndrome metabólico. Pero la buena noticia es que este cuadro se puede revertir. Entonces, es hora ya de poder hacer cambios importantes en nuestro estilo de vida para poder evitar síndrome metabólico. ¿Con qué? Con una alimentación baja en carbohidratos. Todos podemos mejorar una dieta con muchas verduras, evitando las harinas y los azúcares y consumiendo grasas saludables. Podemos hacer que se revierta el cuadro de síndrome metabólico. Y de esta manera, así nos dé COVID, podemos vencerlo y no nos va a dar complicaciones. Soy el Dr. Tomás Nakasato y estamos encantados de poder ayudarlos a combatir el síndrome metabólico y vencer al COVID-19.